Ahora el tema del diodo emisor de luz. Los diodos emisores de luz realmente estaban en la naturaleza. Desde hace más de un siglo, algunos investigadores se dieron cuenta de que algunos minerales, cuando se les aplicaba una corriente eléctrica, se iluminaban. Actualmente los diodos emisores de luz, prácticamente todos hemos escuchado hablar de los LED y hasta mucha gente que no es del área de la electrónica, pues los reconoce. Inclusive sabe que LED significa diodo emisor de luz. ¿Cómo funciona? Prácticamente un diodo emisor de luz apareció desde el momento en el que se descubrió que había materiales, minerales, que conducían en una dirección y no conducían en la otra. Esos primeros diodos emitían una radiación infrarroja y pues no era visible al ser humano. ¿Cómo es la estructura primitiva de los diodos emisores de luz? Pues es un material semiconductor tipo P, un material semiconductor tipo N, se llevan al punto de contacto. En el punto de contacto existe un proceso de recombinación, se crea un campo eléctrico, eso detiene la recombinación y queda una estructura así. ¿Cómo se explica que funcione? Bueno, nos remitimos a la teoría de bandas otra vez. En la teoría de bandas se entendió que pues, es la manera de explicarnos ese fenómeno en el material. Bueno, existen los niveles de conducción, los niveles de valencia en ambos materiales. En el material dopado con otro mineral donador de electrones aparecen electrones libres en el nivel de conducción de ese material, y en el material tipo P aparecen las impurezas aceptoras, dejan elementos libres de carga eléctrica negativa que llamamos huecos. Cuando polarizamos directamente, porque los diodos emisores de luz para funcionar se polarizan directamente, quiere decir que en el material tipo P va una terminal positiva, en el material tipo N va una terminal negativa, positivo, negativo, y entonces, ¿qué ocurre? Que la fuente que estamos conectando ingresa electrones en el material tipo N, empuja los electrones que se encuentran allí en electrones libres en la banda de conducción. Al polarizar directamente, pues estas dos zonas se empiezan a equiparar y entonces es posible que esos electrones pasen al material tipo P. Iniciando en la banda de conducción dentro de ese material, encuentran un camino más sencillo a través de la banda de valencia, caminando de hueco en hueco, y empiezan a caminar de hueco en hueco, viendo aparentan huecos que se van moviendo hacia la derecha, pero son electrones moviéndose hacia la izquierda. En el cambio de viajar en el nivel de conducción hacia el nivel de valencia, ese electrón bajó del nivel energético. Significa que la energía que tenía extra tuvo que haber sido desechada. Y efectivamente eso ocurre. La desecha en forma de una onda electromagnética. Dependiendo entonces de esta diferencia de niveles energéticos, la ecuación de Planck nos indica la longitud de onda que habrá de tener esa radiación. Una vez que se tuvo este conocimiento, se encontró entonces que los diodos que eran fabricados hasta ese momento, como el silicio, el germanio o los diodos de galena, pues esa radiación caía en el rango de la luz infrarroja. Dentro del área química, estuvo estimando qué materiales tendrían niveles energéticos que cayeran esa radiación en el rango de la luz visible. Y se encontró que lo más adecuado pues es que fueran no elementos, sino algunos compuestos. El más típico pues fueron los diodos, las uniones semiconductoras fabricadas con arsénico y galio. Ese tipo de diodos pues se llaman diodos de arseniuro de galio. Arseniuro de galio. Esos primeros diodos caían apenas un poco arriba del rango infrarrojo, caían dentro del rojo y pues ya eran visibles, efectivamente daban luz visible. Agregando otros materiales, otros elementos, se fueron logrando diferentes anchos, y esos diferentes variaciones de energéticas pues nos dieron luego
otras longitudes de onda que caen en la luz visible, pero con otro color. Fueron apareciendo en el mercado, pues del rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul. También luego aparecieron LEDs de luz blanca, que son la combinación de varios de ellos. Recordemos que la luz blanca realmente es una mezcla de diferentes longitudes de onda. Una vez que se tuvieron todas esas diferentes longitudes de ondas, algunas de ellas prevalecen más y eso le dan la tonalidad a esa luz. Puede ser muy blanca, tendiente al azul, tendiente al amarillo, al naranja, al rojo. Entonces, dependiendo de cómo se fabricó ese diodo emisor de luz, pues nos da una coloración particular. Ahora, esas diferencias energéticas de esos materiales que se han estado utilizando, pues dan umbrales diferentes. Esta es la curva característica de los diodos emisores de luz. No es más que un diodo convencional realmente. Esto lo podríamos quitar de aquí. Los diodos emisores de luz tienen voltajes de ruptura y son rupturas por avalancha, que cuando eso ocurre generalmente se dañan. Es típico eso. Y son voltajes relativamente bajos comparados con un diodo, por ejemplo, de silicio. Estos voltajes de ruptura puede haber inclusive de 5 volts, 15, 30 volts tal vez, algunos soporten bastante. Entonces, en general, un diodo emisor de luz debe cuidarse que el voltaje, bueno, si se coloca una señal alterna que tenga valores positivos y negativos, bueno, que el pico de la señal negativa pues no sea tan grande como para dañarlo. O colocar un diodo que no se dañe, ¿no? Para proteger al LED. En general, pues un LED se utiliza con corrientes continuas, solamente en la polarización directa. Su característica luminosa les da la aplicación. Entonces, ¿en qué se pueden utilizar? Actualmente como iluminación. La iluminación se ha convertido en ellos la principal aplicación, pero pueden ser utilizados en comunicaciones. A través de un receptor de luz puede transmitir impulsos luminosos y esos impulsos pueden llevar información. Pueden ser una comunicación digital o inclusive analógica, porque podría modularse esa intensidad luminosa. Si le ponemos poco voltaje, estamos hablando de esto, habría una cierta corriente. Nos da una cierta intensidad luminosa. Si le ponemos más voltaje, habría más corriente. Entonces da una mayor intensidad luminosa. Entonces podemos transmitir información en esa intensidad luminosa, puede ser de manera analógica o también digital, a través de solo dos, ¿no? Por ejemplo, esta intensidad es un 0, esta otra intensidad es un 1. Entonces los diodos emisores de luz son elementos que han sido muy importantes o están siendo muy importantes en la vida humana, primordialmente porque son muy eficientes. La mayoría de la energía que utiliza un foco incandescente se convierte en calor, no en luz, que era la función principal de un foco. En cambio, un LED, la mayor parte de la potencia eléctrica que le conectamos se convierte en luz. Cuando le damos mucha corriente, da más intensidad luminosa, hace esto. Empieza a saturarse, se empieza a calentar el componente, deja de ser tan eficiente. Los LED que utilizamos para iluminación y que son de gran intensidad, en general se calientan, no son tan eficientes como un indicador típico. Un LED típico, cuando solo es un indicador, como los vemos en muchos aparatos, una pequeña luz que no es muy intensa, pero que se ve muy claramente en la oscuridad, nos indica que está algo encendido, entonces no ocupa gran potencia. Si uno lo toca está frío. Ahora, para que funcione un LED requiere una ventana. Si observan, la recombinación, bueno, la recombinación de los electrones se realiza en el material tipo P. Entonces, esa ventana es necesaria colocarla en el material tipo P. Allí se coloca la ventana que pues va en la que se van a notar esa luz saliendo.
También hay otras características importantes de los diodos emisores de luz, no solamente su voltaje de umbral, que, que a diferencia de los diodos convencionales, como los de silicio, los rectificadores, que utilizan voltajes de umbral relativamente bajos, como 0.7 o los de germanio de 0.3, bueno, los diodos emisores de luz, esos materiales resultaron que ocupan voltajes, tienen voltajes de umbral bastante mayores. Pueden andar en 1 volt y llegar inclusive a algunos hasta 4 volt cuando son de gran intensidad. El color, cada color tiene un voltaje de umbral diferente. Bueno, y entonces hay otras características importantes en los diodos emisores de luz. Una de ellas es el patrón de radiación. El patrón de radiación nos indica, visto desde frente de esa ventana, cómo radia la luminosidad que emite. Por ejemplo, puede haber algunos que hagan esto. Quiere decir que, bueno, estamos hablando de que el LED está colocado aquí, visto de frente. Quiere decir que un observador vería una intensidad luminosa casi idéntica colocada en cualquier ángulo frente en este rango. Y si se va en un costado, pues vería una intensidad muy, muy baja. Este es realmente muy amplio. Este parecería el patrón de radiación adecuado para una lámpara. Si el LED fuera para comunicaciones, pues lo tenemos que apuntar, o sería lo más adecuado apuntarlo a un lugar en el que se encuentra el detector. En ese caso, el patrón de radiación más adecuado pues debería de ser algo así. La energía luminosa se concentra en esa dirección. En el caso de un LED láser, el patrón de radiación es muy direccional, extremadamente direccional. La ventaja de eso es que si el patrón de radiación está más direccional, pues la energía está enfocada en ese lugar, no se desperdicia en otros lugares. Si yo tuviera un sensor aquí, pues lo más adecuado es usar otro tipo de... Funcionaría, pero está recibiendo menos energía. Funciona igual que acá, pero está recibiendo menos energía y está desperdiciando la energía en unas zonas donde no hay detector, donde no es útil. Si es un caso de comunicaciones, pues lo más adecuado es que fuera un LED cuyo patrón de radiación fuera más direccional. Otra característica primordial de los diodos emisores de luz es la longitud de onda que emiten. Longitud de onda. Prácticamente todos emiten varias longitudes de ondas, pero primordialmente una de ellas es la que más intensidad posee. Si es un LED rojo, bueno, esa longitud de onda es la que cae dentro de ese rango de luz, ese color. Si es un LED, por ejemplo, esto podría caer en el caso de un LED rojo. Este podría ser un LED infrarrojo, de una longitud de onda pues más larga. Un LED verde estaría más para acá. Entonces los fabricantes, entre las características que nos indican, es cuánta corriente necesita ese diodo, cuál es su voltaje que necesita para esa corriente y la longitud de onda primordial. Inclusive nos indican un gráfico para que sepamos qué tan pura es esa longitud de onda. Puede haber algunos cuya radiación sea así, indicando que la energía está concentrada en esa longitud de onda, entonces es un color muy puro, si lo vemos de esa manera. En el caso de los diodos emisores de luz láser, caen casi todos en ello, ¿no? Es una longitud de onda muy particular. Tiene varias, pero están concentradas mucho en una de ellas. Bueno, hasta aquí
lo relacionado a los diodos emisores de luz.